Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. Bienvenidos a nuestro canal, este espacio a través del cual intentamos hacer un análisis de la realidad desde una perspectiva católica. Bienvenidos. Hay dos valores que a mi juicio la Iglesia Católica ha defendido con mucho tesón, en especial luego del Concilio Vaticano II. El valor de la democracia como sistema aglutinador de la sociedad para alcanzar el progreso, y otro valor que está implícito en la democracia, que es el valor de la libertad. Cuando nosotros revisamos el catecismo de la Iglesia Católica y el compendio de la doctrina social de la Iglesia, nos damos cuenta de esto a lo que hago referencia. Porque para la Iglesia Católica, la dignidad de la persona humana solo puede ser garantizada en libertad y en democracia. Ningún otro sistema brinda garantías al respecto, a pesar de los defectos que en lo cotidiano puede representar la democracia. Aún así, ella misma tiene implícitos los mecanismos para autocorregirse. Y comienzo con este comentario, ya que yo he escuchado a lo largo de mi vida acá en Venezuela dos ideas que realmente me han causado gran preocupación. No tanto por las ideas en sí, sino por lo que ellas pueden reflejar o ellas pueden significar. Cuando era niño y parte de mi adolescencia, escuché con harta frecuencia cuando los gobiernos del momento, los gobiernos de turno, no funcionaban con la eficiencia que el pueblo reclamaba. Escuchaba muchas veces a la gente referirse a la necesidad de que Venezuela necesitaba una gorra. Comentaba yo en otro video que en un primer momento no tenía claro a lo que se referían con eso, hasta que entendí que una gorra significaba un gobierno militar. Esta idea, por supuesto, fue erosionándose con el tiempo. Y más recientemente, lo que se escucha eventualmente en Venezuela cuando ocurren episodios parecidos a los del pasado, se refieren a invasiones extranjeras. Naturalmente, esto tiene una noción más compleja para analizar que la pretendida gorra, pero que en el fondo lo que subyace es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que hay detrás de la solicitud de una gorra o de una invasión extranjera? Pues sencillamente nuestra claudicación como ciudadanía. Lo que se esconde en el fondo es nuestra claudicación como ciudadano, nuestra idea lamentablemente firme de no tener las competencias ciudadanas para resolver nuestros problemas dentro del marco democrático. Esto me recuerda un concepto que tuvo mucha fuerza en la cultura venezolana y en el corpus político ideológico del país. Y es el concepto de gendarme necesario. Concepto que se hizo muy fuerte y muy sólido en dos periodos políticos del siglo XX. El primer periodo, donde flota
y donde se propone este concepto, que es el período del gomecismo, cuando Juan Vicente Gómez regía el poder político venezolano, y muy posteriormente cuando asume el poder Marcos Pérez Jiménez, que a mi juicio son las dos grandes dictaduras del siglo XX venezolano, porque los gobiernos de López Contreras y de Medina Angarita a mí me resultan gobiernos de transición hacia la democracia. Tanto López Contreras como Medina Angarita querían dar ese paso, el paso hacia la democracia, con mucha timidez y con todas las críticas que se le puedan hacer, pero esa intención estaba. No así con Juan Vicente Gómez y con Marcos Pérez Jiménez. Juan Vicente Gómez cierra todas las puertas que pudieran significar el acceso a la democracia, y Marcos Pérez Jiménez lo que hace es cerrar las pocas ventanas que se habían logrado abrir, cerrar el paso de aquel camino que comenzó a darse con López Contreras y Medina Angarita. Dos gobiernos que además están unidos por un apellido que es el que sustenta esta idea del gendarme necesario: Laureano Vallenilla. Laureano Vallenilla tiene dos versiones en nuestra historia. Laureano Vallenilla, intelectual venezolano vinculado al positivismo y un colaborador de Juan Vicente Gómez, escribe un libro extraordinario, un libro muy importante llamado Cesarismo Democrático. Dentro de ese libro está la propuesta, está el concepto y la necesidad de su práctica, por llamarlo de alguna manera, dentro de la vida política venezolana. Con Marcos Pérez Jiménez tendremos a otro Laureano Vallenilla, el hijo del Vallenilla gomecista. Este Laureano Vallenilla, del tiempo de Pérez Jiménez, pues rescatará de alguna manera esta idea. ¿Qué es el gendarme necesario? ¿O por qué se plantea? Bueno, el gendarme necesario es la versión intelectual de lo que nosotros hemos conocido como caudillo. Es decir, un hombre que está de alguna manera tocado por la divinidad para llevar a Venezuela a un futuro mejor, y que solamente puede acceder a ese futuro mejor de la mano de ese caudillo, quien por un lado tiene todas las competencias para hacerlo, y por otro lado todo recae en él, porque el pueblo venezolano no ha asumido la madurez suficiente para poder llevar su vida con sus propias manos, tomar sus propias decisiones, y que estas decisiones tuvieran incidencia en el país político. Ahora, ¿quién determina cuándo el pueblo habrá alcanzado esa madurez? Bueno, el gendarme necesario. Cuando Laureano Vallenilla Lanz escribe su cesarismo democrático y asoma el rostro del gendarme necesario, lo único que estaba haciendo era justificando la presencia de Juan Vicente Gómez en el poder, y más allá de su presencia, su vigencia, su permanencia en el poder. Sin embargo, Juan Vicente Gómez muere, y entonces comienza a abrirse caminos hacia la democracia. Hay un episodio que yo creo que es muy importante rescatar.
En el medinismo surge la idea desde el poder de convocar a unas elecciones populares. Una de las mentes que encabezaba esta idea era la de Mario Briceño Iragorri. Mario Briceño Iragorri, intelectual de primer orden, historiador y un ensayista brillante de Venezuela, junto a otros, propone darle a Venezuela la responsabilidad de decidir su camino, de decidir sus destinos políticos. Otra figura del medinismo, Arturo Uslar Pietri, se opone a esa idea, porque entiende Uslar que Venezuela no ha madurado lo suficiente como para tomar ese tipo de decisiones y necesita efectivamente de un gendarme necesario. Bueno, lo ocurrido es historia, porque esta idea de Uslar fue la que terminó imponiéndose y ocurre lo que ocurrió y que yo más o menos menciono en un video que monté recientemente en el canal. Y que precisamente por esta posición de Mario Briceño Iragorri es que Mario Briceño Iragorri tiene un reconocimiento favorable durante el trienio de Acción Democrática. En todo caso, el tema que nos ocupa es el del gendarme necesario, porque es una figura que ha permanecido en nuestra psiquis política de una manera preocupante y alarmante, porque la idea del gendarme necesario va junto o la justifica precisamente nuestra incompetencia ciudadana, nuestra huida de asumir responsabilidades democráticas y ciudadanas, porque seguimos creyendo que nuestra responsabilidad como pueblo a la hora de defender la democracia se sostiene sobre ir a votar. Y por ello hemos creído que lo que hace a Venezuela un país democrático es la práctica de elecciones constantes. Mientras más elecciones, más espíritu democrático tiene un pueblo. Esto no es así, y cuidado, sino más bien redunda en lo contrario. Redunda en lo contrario. Creo que el concepto de gendarme necesario tiene que ser retomado, analizado para ser superado por todo el daño que socialmente le ha causado al país. Porque, repito, su idea sustenta nuestro infantilismo político. La presencia de ese concepto de gendarme necesario significa que Venezuela aún sigue de pantalones cortos dentro del concierto de las democracias del mundo. Y lógicamente, porque también tenemos la idea de que la democracia se sustenta sobre infraestructura, sobre construcciones externas. Y ya lo decía el propio Mario Briceño Iragorri, cuando se alababan las labores de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y que justamente son ideas que aún hoy se mantienen con cierta vigencia. Toda la evolución que en cuanto a infraestructura, tanto el gobierno de Gómez como el de Pérez Jiménez significaron grandes autopistas, centros comerciales, pura arquitectura. Pero Mario Briceño Iragorri se hacía una pregunta fundamental. ¿Qué hay en el corazón del hombre que atraviesa esas infraestructuras? Miedo.
inmadurez política, cobardía, hombres congelados, es lo que termina existiendo. Por eso, cuando hoy escucho las alabanzas que estos gobiernos o este tipo de gobierno tienen, fíjense bien que todas esas alabanzas descansan sobre infraestructura, sobre fachadas, sobre cuestiones externas, pero en lo interior el hombre estaba completamente reducido, sin voluntad alguna, sin capacidad para tomar decisiones sobre su vida ciudadana. De alguna manera, esto subyace en la idea o en las pretensiones de invasiones extranjeras. Nuestra declaración de incapaces para resolver y dirimir nuestros problemas, que son graves, son duros, son complicados, pero que no pueden superarse si no hay una verdadera conciencia democrática. Y estas ideas no son más que obstáculos para alcanzar esa conciencia democrática de la cual ha carecido el pueblo venezolano. Y nuevamente rescato a Mario Briceño Iragorri. Y esto se debe a nuestra poca o nula densidad histórica, a ese afán de vivir el hoy por el hoy mismo, sin capacidad para autocriticarnos y a partir de esa autocrítica generar los cambios necesarios. La Iglesia Católica ha brindado también muchas posibilidades, muchas recomendaciones. Basta con leer el compendio de la doctrina social de la Iglesia para entender a cabalidad por dónde debe desarrollarse todos los caminos que conduzcan a la democracia. Y no puede haber otro, no puede haber un primer paso para alcanzar esta plenitud que no redunde en el respeto sagrado por la dignidad de la persona humana. Esta idea del gendarme necesario, que de alguna manera sirvieron para justificar en el poder a dos gobiernos que creo que hay que verlos en su justa dimensión, el de Juan Vicente Gómez y el de Marcos Pérez Jiménez, son dos gobiernos que atentan de manera directa contra la dignidad de la persona humana, sobre todo por la manera de entender la política, por la manera de entenderse en el poder. No, el gendarme necesario no fue, ni es, ni puede ser una solución a nuestras crisis históricas, a nuestras crisis políticas. Estimados hermanos, mantengamos la fe, no perdamos la esperanza, aprovechemos el día. Paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.